Hola, muy buenos días. A nombre de nuestro rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor en Medicina, Santos Guzmán López, del secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor José Javier Villarreal, y de la directora de la Facultad de Artes Visuales, la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú, les damos la más cordial bienvenida a la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero en su edición 2024. Antes de comenzar, me permito agradecer la presencia del secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor José Javier Villarreal, por quien pido un fuerte aplauso. De igual manera, agradecemos la presencia de la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú, directora de la Facultad de Artes Visuales. Agradecemos de igual manera la presencia del doctor Jesús Eduardo Oliva, subdirector de posgrado de la Facultad de Artes Visuales. También agradecemos la presencia de la maestra en Artes Ana Guzmán, secretaria administrativa de la misma facultad. Agradecemos de igual manera la presencia de la maestra en Artes Eva Julia de la Cerda, secretaria académica de esta facultad. Agradecemos también la presencia de la maestra en Artes Celeste Flores, jefa del Departamento de Extensión y Cultura de nuestra facultad. De igual manera, agradecemos la presencia de los 3 coordinadores de las 3 licenciaturas, a los miembros administrativos, docentes y a la comunidad estudiantil de la facultad. Les agradecemos su presencia. Hoy tenemos el gusto de escuchar una mesa de diálogo titulada El legado de Botero en Nuevo León, conformada por Rosy Loyola, Alejandro Palacios, Romeo Flores Caballero y moderada por Verónica Lisset Delgado Cantú, por quienes pedimos otro fuerte aplauso. Para continuar, y con la intención de que nos brinde un mensaje, invitamos al secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor José Javier Villarreal. Buenas tardes. En nombre del doctor en Medicina Santos Guzmán López, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es un placer saludar al público reunido en este auditorio de la Facultad de Artes Visuales de nuestra máxima casa de estudios para participar en la mesa de diálogo El legado del maestro Botero en Nuevo León, dentro del marco de la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero 2024. Saludo a los miembros del Presidium que nos acompañarán, la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú, directora de la Facultad de Artes Visuales de nuestra universidad, la maestra Rosy Loyola Castillo, promotora cultural y directora del Festival Bella Vía de Arte Madonaro, al doctor Romeo Flores Caballero, expresidente del Consejo para la Cultura y las Artes Nuevo León, CONARTE, al ingeniero Alejandro Palacios Ochoa, presidente del Comité Consultivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Nuevo León.
También celebro la asistencia de directivos de la Facultad de Artes Visuales de nuestra universidad que nos honran con su presencia. Asimismo, saludo a la comunidad universitaria, coordinadores de licenciatura, maestros, alumnos y personal administrativo de la Facultad de Artes Visuales, así como al público en general. Sean todos bienvenidos. El artista colombiano Fernando Botero, uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos internacionalmente, quien falleció el año pasado, mantuvo una estrecha relación con nuestra universidad. En 2008, el maestro Botero recibió el doctorado honoris causa por nuestra máxima casa de estudios y en 2019 donó a nuestra institución la pintura Arcángel, colocada en la sala del Colegio Civil que lleva su nombre. Asimismo, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Artes Visuales, en colaboración con la Secretaría de Extensión y Cultura, instauró en 2020 la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero, primera en su tipo en nuestra institución, que ha promovido el estudio de la obra del artista colombiano, sus temas, las técnicas empleadas en sus obras, la influencia de su arte en otros creadores y el impacto de su labor de promoción cultural en el mundo. También ha realizado un extraordinario trabajo de difusión y enseñanza del arte latinoamericano por medio de talleres, conferencias, ciclos de cine y exposiciones colectivas universitarias que se han llevado a cabo tanto en las instalaciones de esta facultad como en el Colegio Civil, Centro Cultural Universitario y cuna de nuestra universidad. Nos congratula que en esta edición la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero se consolide y crezca, haciendo también sinergia con instituciones como la Universidad Autónoma de Querétaro a través de su Facultad de Artes Visuales. Sin duda, las actividades de esta cátedra serán de gran provecho para la formación integral de los universitarios y la mesa de diálogo, el legado del maestro Botero en Nuevo León, que hoy nos convoca, aportará a la valoración del legado artístico y cultural del maestro Fernando Botero en nuestro estado. No me resta más que agradecer a la comunidad y autoridades de la Facultad de Artes Visuales de nuestra universidad, dirigida por la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú, y desear larga vida a la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero en nuestra universidad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor José Javier, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A continuación, para que nos brinde un mensaje y dé por inaugurada la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero en su edición 2024, cedo la palabra a la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú, directora de la Facultad de Artes Visuales. Hola, buenas tardes. Tengan todos ustedes. Me da mucho gusto ver el auditorio lleno y con estas personalidades que nos acompañan el día de hoy. Quiero aprovechar este momento para agradecer al doctor en Medicina Santos Guzmán López, rector de nuestra universidad, y al doctor José Villarreal Álvarez Tostado, secretario de Extensión y Cultura, por su gran apoyo en la organización de la 5ª edición de la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero, misma que fue instalada en febrero del año 2020 y que desde entonces permanece en nuestra Facultad de Artes Visuales para ser un referente en el estudio de la obra del artista colombiano Fernando Botero y de muchos otros artistas latinoamericanos. La cátedra es única en su tipo y se cuenta ya entre los eventos tradicionales de la facultad por la destacada participación de sus ponentes magistrales. Quiero aprovechar también para saludar muy atentamente a quienes hoy nos acompañan, a nuestros invitados especiales, la investigadora y promotora cultural Rosy Loyola, al ingeniero Alejandro Palacios y al doctor Romeo Flores, quienes en unos momentos más nos platicarán sobre sus experiencias con el maestro Fernando Botero en su paso por Nuevo León.
Les agradezco mucho su presencia y su aportación en esta edición de la cátedra. Yo sé que va a ser de mucho provecho para todos los estudiantes que hoy nos acompañan. Saludo también a todo mi equipo de trabajo, especialmente a la maestra Celeste Flores y al maestro Santiago Villarreal, por su invaluable apoyo en la organización de las actividades de la cátedra, la cual se compone no solamente de este panel, sino que también hay talleres, exposiciones y muchas actividades durante toda la semana. Muchísimas gracias por su apoyo. A todos los maestros y estudiantes de la Facultad de Artes Visuales, gracias por estar aquí. Y a toda la gente que nos acompaña en cada emisión de este evento y que nos ayuda a llevarlo a cabo. Ya como ahorita mencionaba el doctor José Javier, esto es un trabajo en equipo que también se hace con el apoyo de toda la gente de la Secretaría de Extensión y Cultura y mucha gente de staff de aquí de la facultad. Entonces son muchísimas las personas que hacen posible que este evento se lleve a cabo, entonces les agradezco mucho todas sus aportaciones. Desde su instalación en el año 2020, la Cátedra de Arte Latinoamericano busca ser un espacio de intercambio de ideas que tiene como propósito fortalecer la vinculación y la difusión cultural con otras dependencias e instituciones dentro y fuera de México, pero siempre con la intención de profundizar en el conocimiento de la obra del artista colombiano Fernando Botero, así como de otros creadores latinoamericanos. La Facultad de Artes Visuales de la universidad desea compartir con la comunidad en general los resultados de los procesos artísticos, debates, conocimientos e ideas relacionadas al arte contemporáneo, latinoamericano también. Esta emisión de la cátedra tiene un carácter especial debido a que, como todos ya sabemos, el pasado 15 de septiembre el maestro Botero se nos adelantó en el camino de la vida. Y esto convierte al evento en una especie de homenaje a la vida y obra de tan importante artista del arte latinoamericano. Es por eso que se invitó a 3 personalidades que desde sus respectivas áreas profesionales y laborales tuvieron un encuentro cercano en el año 2008 con el artista Fernando Botero en su paso por Monterrey, por lo que a manera de anecdotario y con el fin de conocer más sobre la obra denominada Arcángel, que fue donada a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y de la escultura El Caballo, que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, nuestros invitados nos platicarán hoy sus experiencias. Agradezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León por procurar estos espacios de reflexión cultural que nos enriquecen tanto. Les agradezco mucho su acompañamiento el día de hoy. Estoy segura de que este panel nos ayudará mucho a apreciar el gran legado que el maestro Botero nos dejó. El poder apreciar de manera gratuita estas 2 maravillosas obras que se encuentran en nuestro entorno tan próximo es una cosa que debemos valorar y aquilatar. Espero que les guste y que la información aquí presentada sea de su agrado y sume a su acervo cultural. De verdad, muchas gracias y bienvenidos sean todos a la Facultad de Artes Visuales. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú, directora de la Facultad de Artes Visuales. A todos los asistentes les menciono que al finalizar el diálogo habrá una sesión de preguntas y respuestas. Y para iniciar, invito a que suban al presidium a la maestra Rosy Loyola, maestro Alejandro Palacios, al doctor Romeo Flores y a la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú, por quienes pido un fuerte aplauso. Bueno, pues vamos a comenzar con este panel. Les agradezco mucho a nuestros 3 invitados y antes de comenzar con las exposiciones,
voy a permitirme leer sus semblanzas muy breves porque nuestros tres invitados tienen un extenso currículum y pues me llevaría todo el día estar mencionando los premios, los galardones, los estudios que tienen y tantas publicaciones también que han hecho. Pero voy a platicarles un poquito de cada uno. Comienzo con Rosy Loyola, es promotora cultural integral, se ha desarrollado en ámbitos internacionales, ofreciendo siempre su expertise en los más diversos escenarios culturales. Es una entusiasta gestora que en sus 37 años de labor ha apoyado a diversas instituciones del Estado. Realizó todas las diligencias para formalizar diversas donaciones artísticas de reconocidos creadores como, por ejemplo, Guillermo Ceniceros, Esther González, Federico Cantú, Sebastián, Fernando Botero, Tomás Sánchez, Matías Goertis, Oscar Niemeyer, Julio Leparc, entre otros. Asimismo, ha apoyado con más de 100 becas internacionales a productores emergentes. Su desarrollo profesional ha sido como investigadora, paleógrafa, gestora y voluntaria cultural. Cuenta con grandes reconocimientos y un amplio currículum del cual resalto que es presidenta de la Fundación Belavía y que del año 2006 al año 2009 fue la directora de vinculación internacional del Gobierno del Estado de Nuevo León. Muchas gracias, Rosy, por acompañarnos el día de hoy. Un aplauso. Gracias. Romeo Flores Caballero, regiomontano, realizó estudios de posgrado en la Universidad Sam Houston, en donde se graduó como maestro en Ciencias de la Educación. En la Universidad de Texas en Austin obtuvo los grados de maestro en estudios latinoamericanos y doctor en Historia de América, un PhD. Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad de Monterrey, en la UNAM, en el ITAM, en la Universidad Iberoamericana y en el Colegio de México. Impartió cátedra en las universidades norteamericanas de California, Nebraska y Arizona. Ha dictado conferencias en las universidades de California, Texas, Chicago, Nueva York, Harvard, Boston, Florida, Colorado, Arizona, Iowa, Tel Aviv, Beijing y Shanghái, entre otras. Fue secretario de Educación y Cultura de Nuevo León, presidente de la Comisión Nacional para la Frontera Norte, cónsul general de México en Los Ángeles, California, director general de Imevisión y presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, CONARTE. Es un escritor prolífico de libros y artículos científicos, miembro activo de innumerables asociaciones y un promotor incansable de la cultura. Bienvenido, doctor Romeo Flores. Muchas gracias por su presencia. También egresado de la Facultad de Derecho, ¿verdad? De la universidad. Sí. Me pasó lo que Botero. Me inscribí, como Botero se inscribió en Madrid, en la escuela del seminario de pintura. El maestro fue una vez y ya no se presentó más. El maestro, en consecuencia, se dice autodidacta. Y yo fui a la Facultad de Derecho. Me inscribí en la Facultad de Derecho y después no fueron los profesores y yo dejé de ir. Bueno, pasó por la Facultad de Derecho de la universidad. Muy bien. Alejandro Palacios Ochoa, originario de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya como profesionista, en el año de 1991, fundó la empresa COSENE, Construcciones y Servicios del Noreste, S.A.D.C.B., siendo actualmente presidente del Consejo de Administración de la misma. Esta empresa se especializa en proyectos carreteros, infraestructura vial, infraestructura educativa y en la última década se ha especializado en proyectos del sector hídrico. Alejandro fue elegido como presidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Nuevo León, para el periodo 2006-2009 y actualmente se desempeña como presidente del Comité Consultivo de la misma. Muchas gracias, ingeniero Alejandro Palacios, por su participación en este panel y bienvenidos sean todos. Muchas gracias. A continuación, daré la palabra al doctor Romeo Flores, que nos platicará un poco sobre Fernando Botero, su vida y obra y como un contexto del arte latinoamericano. Muchas gracias.
Estoy muy impresionado y muy emocionado porque cuando yo conocí el taller de artes visuales había 10 estudiantes, 15 después de varios años, y cuando ya se instaló formalmente eran 100, y ahora entiendo que son 3,000. Bueno, entonces esperamos que el futuro de Nuevo León sea luminoso con la participación de tantos artistas, actores, escultores, pintores, fotógrafos y todo lo que tiene que ver con las artes visuales. Los felicito. Esta es una especialidad extraordinaria en la que las emociones tienen más que hacer muchas veces que el arte mismo, y porque tienen mucho más que enseñar. Agradezco mucho la presentación, muy amable. Yo tuve la suerte de conocer al maestro Botero hace 15 años en una exposición de su obra en San Antonio, Texas. Después coincidimos aquí en Monterrey cuando se hizo la promoción de su caballo, el caballo de Monterrey, que fue un poco tiempo después de que terminó el famoso Foro de las Culturas, y en la que tuvo mucho que ver mi amiga Rosy Loyola. Y no solamente ella, por supuesto, sino la Cámara de la Industria Nacional de la Industria de la Construcción. Pero conocer al maestro Botero y platicar con él, como lo hicimos en la exposición de Abu Ghraib que se presentó ahí, en el diálogo político y arte, de política y arte que se hizo con Francisco Martín Moreno, y en algunas otras expresiones en nuestra propia conversación, es una cosa. Pero Verónica y Rosy me invitaron a conocer a Botero. Yo sabía de Botero muchas cosas, pero nunca lo que aprendí en las últimas 3 semanas después de la invitación a que participara. Encontré a un ser humano extraordinario, un hombre que sin duda es ejemplo y un genio de su arte. Botero, pues, es un símbolo que tiene mucho que ver con Monterrey, como ya se dijo, pero más que eso, es un ejemplo para ustedes en particular, porque estamos hablando de alguien que se formó en Medellín. Y cuando pensé en Medellín y quise hacer la comparación con Monterrey, cuando nació Botero. Botero nació en 1932 en Medellín, que es una ciudad que apenas comenzaba a despegar en Colombia. Y Monterrey en esa época no llegaba a 200,000 habitantes. No tenía el empuje y el auge industrial que tiene ahora. Y se parecía mucho a Medellín porque en ninguna de las dos había un museo, una galería, una promoción del arte y la cultura. En ese sentido, Medellín y Monterrey eran igualitos. Poco después, sin embargo, las cosas cambiaron y mucho después, estructuralmente más. Pero a mí me llamaba la atención cómo alguien que nace en Medellín con este ambiente, en este ambiente tan inestable, tan irregular, con tanta violencia, pudo haberse dado o generado un genio de esta dimensión como lo es Botero. Porque Botero, que nace en una familia pobre, pero no hay que decir pobre, porque se ofende mucho a la gente, de escasos recursos, pobre al fin, se quedó huérfano a los 4 años. En Medellín, huérfano a los 4 años y pobre,
debió haberse enfrentado a un reto verdaderamente extraordinario. ¿Qué había que hacer en Medellín para sobrevivir con una madre soltera, huérfano, con la inestabilidad económica, política y social? Había una sola cosa que se le ocurrió a su tío recomendarle: que tratara la tauromaquia y se convirtiera en torero, porque ahí había una plaza de toros atractiva. Y lo tomó en serio y empezó a tomar clases de toreo, esos de salón, donde es muy fácil torear al toro. Cuando ya estuvo listo para torear, ya habían pasado los 10, 11 años, y empezar su experiencia. Cuando yo me imagino que vio al novillo de 350 kilos, dijo: esto no es para mí. Y como se sintió mal, decidió mejor dibujar al toro. ¿Dónde aprendió a dibujar? No encontré ninguna crónica, ningún autor, ninguna persona que me dijera que tenía una habilidad natural para el dibujo. Deduzco que era una habilidad natural para el dibujo, porque acabo de decir que no había museos, no había galerías, no había promoción del arte, y sin embargo este joven o este niño sabía dibujar. Pues con esos dibujos se dio cuenta que podía ganarse 3 pesos, y poco a poco fue desplazando al toro por el dibujo. Después le agregó la acuarela, y a los 12 años ya empezaba a ganarse 2 o 3 pesos suficientes para ayudar a su mamá. Digo esto porque es un ejemplo de vitalidad, de ambición, de deseos de triunfar, de ganar, de salir adelante en condiciones totalmente adversas. A los 12 años se le ocurre contratarse en un periódico local, hace unas acuarelas y unos dibujos para el periódico El Colombiano, muy bien, excelente, pero se le ocurre hacer un comentario sobre Picasso y acompañarlo con un par de desnudos que me imagino que en las familias de Medellín de esa época debió sentirse como una ofensa. Y los jesuitas o los religiosos de la escuela a la que asistía lo consideraron más ofensivo y en consecuencia decidieron expulsarlo de la escuela. A los 12 años, pues, se quedó sin estudios y sin trabajo, pero el periódico decidió acogerlo, darle trabajo y él empezar a pintar. ¿Me das un poquito de agua? Vas a abrirla. Gracias. Después empezó a pintar acuarelas y empezó a cobrar, sí, mejor por las acuarelas. Pintó lo suficiente como para sentirse importante y se fue a la playa a hacer su pintura, imitando a algunos de los grandes maestros de la pintura universal. Y lo hizo, pero lo más relevante de este momento, que son los 13 años, 14 años, es que él decidió dedicarse a la pintura, al dibujo y a la pintura. A los 13 años, cuando todos le decían: ¿de qué vas a vivir? De eso no se come, vas a batallar muchísimo. Y aquí, ¿quién te va a comprar tus cuadros? La convicción que tenía él y el convencimiento en su talento y en su capacidad y su autoestima soslayaron todos estos comentarios superfluos y él decidió dedicarse exclusivamente a la pintura. Es importante lo que estoy diciendo porque en sus primeros 16 años apenas estaba definiendo políticamente el futuro de Colombia. Los de izquierda y los de derecha se peleaban por todas partes, la inestabilidad política
y la violencia eran la orden del día, como se dice aquí en Monterrey. Se peleaban, secuestros, asesinatos, en fin, había francamente una inestabilidad que no era una invitación para ser artista. De hecho, la invitación era a salirse de Colombia, y eso fue exactamente lo que él hizo. A los 16 años hace su primera exposición, participa en una exposición, saca un segundo lugar. A los 18, exactamente a los 18, cuando se hizo el Bogotazo, y es cuando empieza el triunfo de los liberales y la inestabilidad política total de Colombia, participa en otra obra, en otra exposición, y saca el segundo lugar, pero le dicen que le dan el segundo lugar porque el primer lugar se lo iban a dar a la sobrina del presidente de Colombia. Así es que lo compensarían, espero yo, de alguna manera, porque después de eso él tiene suficiente dinero, estoy hablando de 1951, para irse a España en el buque que zarpaba de Cartagena y que llegaría en la clase tercera, para eso le alcanzaba lo que tenía, y llegar a Barcelona. No le fue muy bien en Barcelona, pero se fue a Madrid, y en Madrid va a este seminario de pintura donde no fue el maestro al que yo le hacía alusión hace un rato, y decidió que él iba a ser autodidacta. Y empieza aquí su aventura. Tiene éxito relativo porque logra que lo contraten o que le permitan ser copista en el Museo del Prado, copista de Velázquez y de Velázquez principalmente, y siendo copista empezó a vender esas copias a los turistas que visitaban el museo. Y ahí empezó él más o menos a sobrevivir. Y después de ser copista, con una exposición que hizo breve, regresó a Colombia, pero no tuvo suerte en sus exposiciones de Colombia. De ahí se vino a México, estoy hablando del 56, y en el 56 sucede algo muy extraordinario, porque conoce a Diego Rivera, conoce a Siqueiros, conoce a Tamayo, conoce a Orozco, y le llama muchísimo la identificación que hay entre la sociedad que pintan los grandes pintores mexicanos y lo que él aspiraba, aunque de otra manera. Y ahí, en un taller, dibuja una mandolina, que es un instrumento relativamente pequeño, pero dadas las proporciones de la mandolina, él la hizo un poco más voluminosa, y en lugar de ponerle la resonancia, el hueco, el agujero que tiene la mandolina en medio, se lo puso a un lado, y en lugar de hacerlo del tamaño proporcional a la mandolina, lo hizo más pequeño. Esa decisión de hacerlo pequeño hizo que aumentara mucho más el volumen de la mandolina. Y ahí él descubrió exactamente cuál iba a ser el estilo que él seguiría en su vida. Botero era un hombre muy disciplinado, un hombre bondadoso, generoso, ambicioso, dije hace un rato, valiente, tenaz, perseverante, disciplinado, bondadoso, desprendido, proteccionista. Todos son los adjetivos que encontré de quienes hablan de él, escriben sobre él o comentan su obra. Y meticuloso, leal y sentimental. No concebía desde entonces su vida sin pintar, sin dedicarse a la pintura. Pensaba inclusive en no enfermarse de algo que le impidiera pintar,
porque hubiera sido la muerte para él. No fue necesario, pues, porque no llegó nunca esa situación. Deseaba morir con un pincel, como alguien le dijo que murió Tiziano, y él trabajaba todos los días de su vida, cuando menos 8 horas diarias. Sus invitados a Europa se sorprendían porque cuando vivió en Pietrasanta, el gobernador, por ejemplo, de Antioquía, le llamaba la atención porque iba por él en su coche, lo llevaba a su taller en horas precisas, y cuando lo invitó a dar un paseo en su lancha o en su barco, se le desapareció Botero 8 horas. Ahí tenía arreglado un taller donde se ponía a pintar. Entonces no había ningún lugar donde no estuviera él pintando, pensando en la pintura. Y ahí también fue cuando pensó en el caso de Europa, de París en particular, pensó en dedicarse a algo más definitorio que lo llevaría a Pietrasanta. Para estas alturas, decía Botero, para mí es un misterio cómo yo fui desarrollando una vocación tan grande como la que tengo de ser pintor en un ambiente tan hostil como el que encontró en Colombia. Porque como yo decía hace un rato, huérfano a los 4 años, creció con una madre soltera, pobre decía, rodeado de inestabilidad y violencia política, de inseguridad, expulsado de la escuela, sin trabajo, sin oficio, sin tener un grupo al que él pertenecer y perteneciente a una población que estaba más invitada a no estar allí por la inseguridad que lo que él trató. De manera que todo esto, pues, hizo de Botero lo que estamos analizando ahora. Y no debe extrañar en esas circunstancias que él mismo fuera un desplazado, porque él vivió en Colombia solamente 20 años de sus 91 años. Todos los demás los vivió parte un poco en México, pero la mayor parte en Nueva York, en Francia y en Italia. Solamente salía para sus exposiciones y era de una responsabilidad que impresionaba a todos. Era un impacto lo que él hacía. Tenía otra virtud enorme. Él pintaba a Medellín, a Antioquía, a la gente, sus costumbres, sus hábitos, su manera de ser, de pensar, de actuar. La cosa simple, sin recovecos, era simplemente una especie de imagen, de espejo de lo que era la sociedad antioqueña. De hecho, él hablaba y tenía mucho orgullo en seguir hablando con el acento antioqueño, aunque ya era el genio reconocido mundialmente. Cuando él escribió, cuando él decidió hacer sus series de Vía Crucis y Abu Ghraib, alguien le reclamó que no pintaba la violencia de su estado, de su país, y entonces hizo una serie de cuadros verdaderamente impresionantes que le dieron el prestigio que ya tenía, pero la dimensión internacional que no tenía todavía en su país, a pesar de sus éxitos. Y entonces fue cuando pintó, y fueron famosísimos sus cuadros, sobre los desterrados, los desastres de la guerra, la guerrilla, las masacres de Boyacá, de la iglesia, y la serie de actos bárbaros que terminaron con la muerte de Escobar, el narcotraficante más famoso. Y
aquí me gustaría decir que nunca estuvo alejado de Medellín ni de su gente, que él simplemente en sus cuadros refleja la gente, particularmente los señores de la tercera edad o de la cuarta como yo, y los niños. Esos tienen en su pintura un lugar muy especial. Y bueno, pues junto a eso, él no dejaba de ser un crítico, pero su crítica política no era la expresión más que de la forma en que se vestían los políticos, esa forma exagerada de traer, sobre todo de las señoras, con grandes joyas. Entonces, este palacio de la corrupción, le decía, así llamaba su pintura, era un comandante en jefe que lucía vistosísimo, con un traje de gala que no tenía nada que ver con la miseria que se vivía en muchas regiones. Lo cierto, pues, es que él dibujaba, pintaba y esculpía finalmente a su pueblo. Este Vía Crucis, que para algunos ya es una cosa de modé y muy religioso para los que no son creyentes, es algo más que lo que es el símbolo de la religión. Y es una cosa que habría que, para ustedes que son expertos, verla con detenimiento. Porque estamos hablando del prendimiento de Cristo, del juicio, de la condena, de las 3 caídas, de la crucifixión, de la desigualdad social, de lo que él estaba sufriendo en ese camino. Entonces, lo que hace Botero es reflejar. Y aparece, a veces hasta se quieren salir del cuadro las lágrimas y la sangre de donde va caminando él, y donde se escuchan los gritos de aprobación y los gritos de rechazo. Pero para él, y como yo lo interpreto, era mucho más que eso. Esa crucifixión era la violación de los derechos humanos, era un ejemplo del abuso de poder, era la desigualdad social, era la violación a la libertad de pensamiento y era la arbitrariedad institucional. Si uno ve el Vía Crucis y lo ve con un criterio no de la fe exclusivamente cristiana, va a haber muchos mensajes muy distintos y muy actuales. Por eso mismo irrita, se desfasa uno frente a esa tragedia de ver el trayecto de Cristo. Es la descripción de una realidad repugnante que nosotros estamos viendo ahora y que Él manda su mensaje a través de este Vía Crucis, en donde solo hay dolor, donde hay angustia, donde la gente sufre y sufre al verla y ve el sufrimiento. Cómo destaca el peso de la cruz en la pintura, el sufrimiento reflejado en él, pero al mismo tiempo los policías de esa época son policías vestidos en la actualidad. En la pintura son trajes o uniformes modernos, no son policías de la época de la crucifixión. Los que lo golpean o lo maltratan se dan el lujo de traer relojes de lujo, que en esa época pues obviamente no había relojes, y el crucifijo está en el Central Park de Nueva York, es el que él retrata ahí. Para los creyentes podría ser una blasfemia tratar de hacerlo, pero era esta composición de que el Vía Crucis era una protesta en contra de la violación de los derechos humanos. Por eso pienso yo que podríamos convenir ahora nosotros de que el Vía Crucis es y refleja el ambiente de inseguridad que ahora vivimos en México y que se vive en muchas partes del mundo. Pues esa fue la última obra de Botero. Hay otra que
ya no voy a tener tiempo para describirla, pero que le dio la fama universal, mundial, en la cárcel de Abu Ghraib, un pueblo muy cercano en Irak, a Bagdad, que era la cárcel que tenía Hussein y que los gringos le hicieron su cárcel para poder castigar a sus enemigos, y donde las brutalidades más extraordinarias que uno pueda imaginarse sucedieron impunemente sin que nadie lo hiciera. De manera que sí, el Vía Crucis es una especie de protesta universal, de muestra universal de la violación de los derechos humanos y de la desigualdad social. Abu Ghraib y la pintura extraordinaria y sus dibujos es una protesta concreta en contra del imperio más poderoso que hay en el mundo, que es el de Estados Unidos. Si las conjuga uno de las dos, puede fácilmente imaginarse que son parte de una manera de pensar del maestro Botero y la capacidad de hacerlo, porque a él le dio muchísimo coraje y le irritó los dos eventos que yo describo así, nada más. La última parte de mi presentación tenía que ver con Monterrey, pero de eso saben más Alejandro y Rosy, así les agradezco a ustedes mucho su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De hecho, esa exposición de Abu Ghraib la trajo Botero en la misma época en la que se trajo el caballo. A continuación, cedo la palabra a Rosy, a Alejandro, muy bien, para que nos platique un poquito sobre esa época del 2008, por allá, cuando se hizo la donación del caballo. Muchas gracias. Pues primero quiero agradecer de manera muy sincera y efusiva a mi amiga Rosy Loyola y a Vero Delgado por permitirme estar en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en una facultad tan importante. Y pues créanme que soy orgullosamente universitario, egresado de la Facultad de Ingeniería Civil, y con orgullo siempre presumo el haber estudiado en esta casa de estudios con un renombre como lo tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León, y tigre aparte también al 100%. Yo quisiera romper o pedirte permiso de romper un poquito el esquema. Voy a platicarles porque pues ya describió don Romeo toda la trayectoria del maestro Botero, ya ustedes lo deben conocer o acabaron de conocer una parte de su biografía, pero pues a mí me tocó hacer posible que llegara una pieza a exponerse en esta ciudad, y fue la primera pieza en México del maestro Botero que se expuso de manera gratuita. Ahorita les platicaré todo, pero sí quisiera que tengan la confianza y la facultad de interrumpirme si hay alguna parte de la plática de cómo se dio esto, poder interactuar, aunque al final va a haber preguntas y respuestas, pero está libre a que pregunten cualquier etapa. Yo fui presidente de la Cámara de la Construcción, que también quisiera ser muy breve, pero en la etapa en que están ustedes es importante que sepan que es una cámara, que es un organismo intermedio. Pues somos la contraparte del gobierno y somos empresarios, somos gente de la sociedad civil que está haciendo siempre un contrapeso contra los tres órganos de gobierno, y que estamos siempre atentos al desempeño de las áreas correspondientes. A mí me tocó, por lo que estudié y por lo que me dedico, pues ser presidente de la Cámara de la Construcción, y bueno, siempre atentos y con presencia en las licitaciones, inclusive en las inversiones que vienen privadas a nuestro estado, siempre atentos a que las cosas se lleven de forma correcta, expedita y cuidando la calidad. Y entonces, siendo yo representante de esa Cámara tan activa y con una dinámica económica muy importante, porque movemos 34 ramas de la industria. Nosotros consumimos madera, cemento, vidrio, acero, y así me puedo ir. Quiero resumir mucho cómo llegó el caballo, que es a lo que ustedes vienen aquí.
El progreso en esa época, siendo gobernador el licenciado Natividad González Parás, pues detonó, dio un brinco en la inversión en infraestructura y en obra pública muy importante. Como paréntesis, nada más, en esa época Nuevo León fue primer lugar a nivel nacional en construcción de vivienda. En aquel entonces se construían cerca de 35, 40 mil viviendas por año y Nuevo León tuvo un crecimiento que hoy lo estamos padeciendo, pero bueno, un crecimiento que se tuvo que dar por la oferta de trabajo y por lo que nos caracteriza a los norteños, de que siempre estamos pensando en hacer algo y en trabajar. Ese progreso vino a detonar una línea del metro, que era la línea 2, que es la línea 2 del metro, que es la que va por Avenida Universidad, y que llega casi a Escobedo, pasando Sendero, ahí termina y muere la línea 2. Muy bien, se comienza a construir y veo yo que había un monumento que poca gente sabía, pero algunos de ustedes tal vez se acuerden, sobre todo los maestros, porque los alumnos no creo, pero había un caballo que tenía López Portillo en la salida a Laredo por Avenida Universidad, pasando a la altura de Sendero. Y antes de ese caballo había un monumento, unas torres, unas columnas, unas torres ahí que erguían, que era el monumento al constructor. Y oh sorpresa, pues la gente ni sabía que era el monumento al constructor, pero los constructores pues sí sabíamos que esa fue una aportación de nuestra Cámara, una manera de hacernos presentes en la sociedad. Y le tocó al ingeniero Eduardo Lobeira, presidente de la Cámara en ese entonces, interactuar con el gobernador don Alfonso Martínez Domínguez y decidieron dar un espacio en esa avenida que estaba haciéndose en aquella época o terminándose de hacer y poner ahí un monumento que simbolizara a los constructores de Nuevo León. Pues para que pasara la famosa línea 2 del metro, resulta que se tenía que tumbar ese monumento y vi la oportunidad y la coyuntura pues de volver a hacer algo los constructores por esta ciudad, por este estado. Y como siempre le digo yo a mis amigos, pues todo lo que está hecho sobre la faz de la tierra que no es natural lo ha hecho un constructor, desde el maestro Juan hasta el ingeniero con maestría y doctorado, como se llama. Entonces, pido una cita con el licenciado Natividad y le comento, oiga, fíjese que ya va avanzando la construcción de la línea y pues tienen pensado tumbar el monumento al constructor. Y les confieso, me dice, ¿y cuál es ese? Pues el que está antes del caballo. Híjole, y se van a oponer. Le digo, no hombre, es impensable que los promotores de la infraestructura nos vayamos a oponer a que haya una línea del metro. Lo que queremos es aprovechar con toda la obra que está usted haciendo en el estado, entre ellas el Canal Santa Lucía, que lo deben recordar que es una obra que nos caracteriza ahora a nivel nacional. Le digo, me gustaría que me diera un espacio por ahí por el canal para volver a hacer un monumento que fuera el monumento al constructor y que quedara presente nuestra industria y pues darle paso al progreso que es el metro. Me dice, bueno, ponte de acuerdo con alguien, ahí una instrucción, alguien de su equipo, y a buscar un terreno para poner un monumento que nos representara. Y bueno, pues como buen ingeniero y cuadrado y cuadradotes como somos los ingenieros civiles, yo me imaginaba hablarle a mis amigos de Cemex y de Apasco y de las concreteras, oye, dóname no sé cuántos trompos de camiones revolvedores de concreto, hablarle a don Julio Villarreal de Villacero, oye, dóneme varilla, y yo me imaginaba realmente ir a tirar concreto y ponerle unas varillas ahí y decir, este es el monumento al constructor. En lo que buscábamos un terreno donde ponerlo, ¿no? Me habla la secretaria del licenciado Natividad, me dice, oye, licenciado, ¿quiere verlo? Pregunta que cuándo puede. Le digo, bueno, pues a partir de ahorita en 1 hora, nomás donde él me diga, pues mañana a las 10 de la mañana. Llego a la casa de gobierno, una casa que estaba por Morones Prieto, donde era una sede alterna del gobierno del estado hasta hace poco. Y ahí me dice, Alejandro, te quiero proponer algo. Hay una exposición en San Antonio del maestro Fernando Botero y hay una pieza que está
no quiero decir construyendo porque pues somos esculpiendo. Sí, construyendo. Está construyendo, y me gustaría que trataras de hablar con él a ver si la pueden adquirir y que ese sea el monumento de los constructores para no. Le digo, ay, pues ya me cambió la jugada, pero pues no pierdo nada, ¿cuándo vamos? Dice, pues nos iríamos pasado mañana a San Antonio, te presento al maestro Botero, platicas con él y ya te dice él lo que está haciendo. Pues en efecto llegamos, fuimos a cenar con el maestro, con su esposa y, si mal no recuerdo, uno de sus hijos. Y ahí me platica de un caballo que está esculpiendo, construyendo en Pietrasanta, en Italia. Cuando me da el precio, pues quiero decirles que me quería venir corriendo de San Antonio para acá porque pues, yo traía otra idea totalmente distinta de lo que con donaciones o con ahí cooperacha de los constructores íbamos a hacer. Me da el precio de $1 millón. Y pues me quedo muy serio ahí, medio, está canijo aventarte una compra de esas, ni cuando lleva la señora uno llega a esos números, ¿no? Y me dice, pero te la está dando regalada. Y yo, pues qué bueno que somos amigos y que me la está dando regalada porque, pues a mí me daban vueltas los 6 ceros en dólares, ¿no? Total, le digo, bueno, pues va, me regreso a Monterrey, convoco a una junta con el comité directivo de ese entonces, hablo con la mayoría de las empresas constructoras aquí en Nuevo León, que hago un paréntesis y un comercial, aquí en la delegación de Nuevo León de la Cámara están las empresas más grandes del norte del país, y obvio decirlos, pero aquí tiene sus raíces 3 o 5 de las empresas más grandes del país de origen mexicano, porque hoy los extranjeros nos están ganando ahí por otros temas. Entonces, los invito a que hagamos una aportación entre el mayor número de socios de la Cámara. Cuando yo era presidente habíamos más de 500 empresas afiliadas. Y fue una invitación abierta sin poner una cantidad o un número a cada empresa, una pistola en la cabeza, ni mucho menos. Pues mi sorpresa fue que se juntó tan rápido el valor del caballo que tuvimos que ajustar las aportaciones a la baja. O sea, hubo tanta respuesta de los empresarios que al final se aportó, si alguien había decidido $1, pues fue menos porque se juntó demasiado rápido el famoso $1 millón que no me dejó dormir en 3, 4 días. El maestro termina de esculpir la pieza y me aclara, me dice, nada más que yo tengo un compromiso que una vez que la termine se va a ir a exponer a Berlín, a la puerta de Brandenburgo, y luego se viene por barco a México. Y le digo, oiga, pero pues aquí estamos acostumbrados a que dando y dando, pues como que ya le solté o le voy a soltar una cantidad de esa magnitud y va para Alemania la pieza. Pues no, ese es el compromiso, y ya pues me explican que es así, que no hay otra forma. Pues se liquida, se hace todos los trámites, empiezo a interactuar mucho y ahí tuve la fortuna de conocer a Rosy, que me defendía ahí de unos asesores jurídicos que tenía el gobernador, porque era un tironeo que le poníamos a la placa y que si le poníamos el nombre del gobernador y mi nombre, y le dije, no, de ninguna manera, porque yo soy el conducto, por fortuna hoy soy el representante o el presidente de la CEMIC, pero no puede aparecer el nombre porque vamos a politizar una obra y no podemos dejar el sello de ningún gobernador, de ningún partido y de ningún empresario en particular. Tenemos que decir la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción como una aportación al patrimonio cultural de Nuevo León, y es lo que dice la placa y la fecha. No dice quién era gobernador y mucho menos quién era presidente, porque creo que hubiéramos demeritado un poco lo que hoy estamos celebrando y platicando en esta tarde. Pues se ve el famoso caballo. Para esto nos encantó que fuera un caballo porque vimos muchas bondades y muchas cualidades, la nobleza del caballo, cómo transformó cuando llegó los primeros caballos a México, cómo transformó el trabajo, cómo pudo la gente llegar más lejos.
y cómo pudo alguien sobre los lomos de un caballo hacer que su horizonte creciera. Entonces, así más o menos somos los empresarios de la construcción, siempre pujantes y siempre buscando el cómo sí, porque no nos queda el cómo no. Se va el caballo a exponer a Alemania y pasa el tiempo, habíamos quedado que creo que un par de meses o algo así. Y pues aquí nosotros con los calores y los fríos siempre andamos batallando con la construcción y la gente y los lunes que no van y el sábado que se quieren ir antes de tiempo y todas las broncas que implica la industria. Cuando menos acordamos, oye, el caballo. Pues sabrá Dios dónde está el caballo. Pues entonces ya el gobierno del estado me empezaba a presionar, oye, ¿y el caballo? Pues el caballo se fue para Alemania, ¿verdad? Para no hacérselas muy largo, un día me dice la secretaria que tenía yo ahí en las oficinas de cámara, dice, ingeniero, lo busca un nombre que ni me acuerdo y aparte es impronunciable, un alemán, que quieren hablar con usted mañana en una, no sé si era Skype, no sé qué vienes, entonces una conferencia con un traductor y todo, que porque quieren ver algo del caballo. Dije, híjole, ya chocó a alguien, algo le pasó al caballo, porque pues para que ande buscándome un empresario de Alemania. Bueno, pues mañana a las no sé qué horas, era un horario que teníamos que empatar por la diferencia. Total, se hizo la reunión. Pues resulta que era uno de los empresarios más importantes ahí de Berlín, y su propuesta era muy llana y sencilla. Me dice, oye, estamos muy interesados, la Cámara la Cámara de Comercio de por allá, de que el caballo se quede aquí, que ya no regrese, sabemos que te costó $1 millón, te damos $2,5 millones por él. Le dije, mire, si fuera mío, ya estaríamos viendo el número de cuenta, ¿verdad? Pero pues esto no, esto es el trabajo de cerca de 300 o no sé cuántas empresas fuimos las que aportamos. Le digo, y pues definitivamente, con todo el respeto y con mucha pena, pero no está ni en tela de duda. Es más, no le puedo dar una falsa esperanza de déjeme checarlo porque no tengo nada que checar. El caballo no es mío, el caballo ni siquiera es de los que lo compramos, decidimos como industria hacer una aportación al patrimonio cultural del Estado y pues es impensable, no le quisiera quitar tiempo ni que usted me lo tome a mal, pero no hay trato. Bueno, pues se atoró la avenida del caballo, por alguna razón de influencias de ellos, pues no podía salir el caballo de donde estaba, y aquí el gobernador y Rosy todos los días, y el caballo, pues si supiera yo dónde está el caballo. Un buen día lo suben a un barco y se deja ya venir y pues creo que se tardan 3 semanas, un mes en venir a navegar. Bueno, ya me traían bombo con dónde está el caballo, que cuando iba a llegar el barco, me hacen volar el secretario de Obras Públicas de aquella época, era el ingeniero Lombardo Guajardo, un exalcalde de Apodaca y exdiputado y todo, y fue ingeniero civil también, y era el secretario de Obras Públicas y me dice, pues te tengo marcación personal, pero ya queremos el caballo. Pues vámonos a Tampico, volamos a Tampico, fuimos al puerto de Altamira, fue en Altamira donde yo, y ya nos dicen, pues en aquel barco están miles de contenedores, ahí está el caballo. Yo, pues ya, Lombardo, vámonos, no, hay que bajarlo. Oye, ¿y cuánto se tomó? Pues nos tardamos 30 horas en bajar el barco. Pues ahí nos quedamos en Tampico un par de días hasta que bajaron el famoso contenedor y ya decía ahí Botero y caballo. Le digo, pues vámonos. Dice, no, hay que abrirlo porque el gobernador y doña Rosy querían una foto del caballo porque ya no nos creían del caballo. Ahí abrimos el contenedor con lo que pudimos y ya le vimos ahí al caballo, pues que era un caballo. Foto y vámonos para Monterrey porque pues acá estaba ardiendo el rancho, o sea, todos tenemos 1000 actividades en las empresas bueno, pues fue una fiesta que se convirtió en lo que hoy estamos aquí celebrando, pero fue una fiesta porque se vino con exceso de dimensiones, es una pieza de 3,5 metros de largo y pesa casi 2 toneladas. Pues se vino en un loboy con exceso de dimensiones y aparte, recordarán que no era una época muy sencilla y pues había que escoltarlo porque no lo podían cambiar por una yegua ahí en Tamaulipas en la pasada.
Pues me acuerdo que llegó aquí como a las 10 de la noche a la Macroplaza, por ahí, si mal no recuerdo, Rosy, tú eras de las que estaba ahí a mero adelante esperando. Y ya llegó el caballo, primero lo pusieron o lo pusimos frente a Palacio de Gobierno. Ahí se hizo la entrega por parte de la industria de la construcción al gobierno del estado de esa época. Y con la promesa siempre que se le iba a buscar un lugar, que es el que hoy tiene frente a Mune. Y pues fue una fiesta porque, aunque yo conocía al maestro Botero en San Antonio y me tocó cenar y creo que al día siguiente fuimos a la exposición nuevamente, cuando vino a Monterrey, que estuvo aquí mucho tiempo, pues me tocó conocerlo. Hizo el licenciado González Parazo una cena en el patio central de Palacio con los empresarios y el maestro Botero y su esposa, y pues increíble la camaradería con el señor. Luego le pedí yo una comida y un acercamiento con todos y cada uno de los que habíamos puesto dinero de nuestras empresas para que su pieza pudiera exhibirse aquí en México. Fuimos al Museo de Historia, si mal no recuerdo, y pues yo me quedaba, ahorita lo que describió el maestro Romeo se quedó corto para la bondad y la generosidad del maestro Botero, porque yo me quedaba sorprendido de la disponibilidad para platicar con todos, regalarnos un libro, autografiarlo. ¿Y cómo te llamas? Juanito. ¿Y tu esposa? Porque era de pareja. Lupita, para Juanito y Lupita, el maestro Botero, y una foto con el libro. O sea, decía yo, Madre Santa, es el hombre más importante en tema de arte en este momento, y ve nada más el tiempo que trae. Oiga, maestro, si se tiene que ir, no, yo no tengo prisa. Yo de aquí voy al hotel y mañana tengo un desayuno con no sé qué personalidades aquí de la industria, y nos quedamos muchas horas, muy ameno, una persona muy humana, lo describió perfectamente ahorita don Romeo. Y bueno, esa es la historia de cómo llegó el caballo a donde está, de por qué tienen hoy la oportunidad de ver una obra que ahora en la Cámara de la Construcción traemos otro pendiente. Ahora hemos visto que se ha deteriorado por más de 15 años expuesto con sol, agua, lluvia ácida y todo lo que hay por acá. Y estamos por emprender un comité para restaurarlo. Pero no pensamos en ir y decirle al gobierno, oye, restáuralo, no queremos llegarle con la solución y el trapito. Aquí están 3 cotizaciones, creo que la más baja es esta, y aquí está el dinero para que ustedes nos permitan restaurar, porque es una obra que se les donó. Pero sí creemos que también, y más con la ayuda de ustedes, de Vero y de Rosy, pues pudiéramos hasta empujar, ponerlo en un lugar donde se salvaguarde y se cuide más, porque pues es una obra extremadamente valiosa. Hoy debe tener un valor que desconozco, pero debe ser superior a lo que me ofrecieron hace 16 años. Y creo que el poderlo ver, apreciar físicamente, pues es parte de la generosidad que se tuvo por una industria en la que todos ustedes, directa o indirectamente, conocen y hasta forman parte. Somos una familia, los constructores aquí en Nuevo León somos una familia que siempre estamos atentos. No es comercial, pero cuando hay un desastre natural, salimos inmediatamente con nuestra maquinaria, con nuestra gente, a restablecer las vías de comunicación, y no andamos preguntando cuánto, si van a pagar o no van a pagar. Esa es la industria de la construcción, siempre atentos y agradecidos. Y no crean que tanto por hacerle guana al gobierno en turno. Para que se den una idea, de cada peso que se invierte en Nuevo León, más de 70, 80 centavos son de la obra privada. La inversión pública es una tercera parte, una cuarta parte de lo que se invierte. Es una industria muy pujante en la que no nos queda más que retribuir y agradecer pues todo el desarrollo que hay en esta ciudad. No los quiero ya aburrir más. Esta es la historia de cómo llegó el caballo, por qué está el caballo aquí. Me tocó, por fortuna, ser el que orquestó y el que logró que se comprara esa pieza.
Ya les confesé mis miedos cuando me vine con un pagaré firmado de esa cantidad, pero el gusto que me dio es que lo reunimos de una manera muy sencilla y hoy, bueno, pues tenemos la tarea de restaurarlo, que también me voy a proponer en eso y voy a invitar aquí a 2 o 3 gentes a que me asesoren y me ayuden. Y bueno, pues muchas gracias por haber asistido a esta plática. De veras me da mucho gusto estar entre jóvenes universitarios y como te decía al principio, pues gracias por dejarme estar en mi casa, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias. Y bueno, a continuación, para ya cerrar el panel, hablamos con la investigadora, promotora cultural, Rosy Loyola, que ha sido pieza clave en la donación de la obra del caballo por la industria de la construcción y de la obra El Arcángel, que es también una pieza muy bonita que se encuentra en el Centro Cultural Universitario Colegio Civil. Adelante, Rosy, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer al doctor José Javier Villarreal, secretario de Extensión Cultural, por la invitación. Vero, muchas gracias. Y bueno, voy a tratar de ser muy breve en comentarles un poco cronológicamente cómo se dieron 4 eventos en Monterrey, que fue uno, el caballo, la exposición de Abu Ghraib, el honoris causa del maestro que otorgó la universidad y la donación del Arcángel. Yo conocí al maestro Fernando Botero en 1999 en la Ciudad de México. Yo fui a la Ciudad de México, yo vivía en California y fui por motivos de una impresión de un libro. Estando ahí hospedada en el hotel Camino Real de Polanco, ahí estando en el lobby, hay un enorme mural de Tamayo. Yo estaba sentada esperando al impresor y de repente veo que por unas escaleras viene subiendo un hombre con lentes redondos, así como rockstar. Yo pensaba, digo, ¿quién es este? Que no lo ubicaba. Y lo veía y él viene caminando hacia mí y me estira la mano y me dice, Fernando Botero. Y yo me quedé como un poco así friqueada porque dije, ay, maestro, no lo esperaba. A partir de ahí, de ese momento, hasta el día de hoy, hasta el día de su partida, nos unió una amistad muy grande. Siempre tuvimos la suerte enorme de que nos invitara a sus exposiciones en diferentes lugares del mundo. Él tenía una colección particular de él mismo, de Fernando Botero, y que sí, con el paso del tiempo se iban aunando algunas piezas, pero siempre en la misma exposición. Esta exposición era la que viajaba pues, a San Antonio, a Washington, a Abu Dhabi, a cualquier parte del mundo. Esa es la misma exposición, que es una exposición de la colección personal del maestro. Ahora bueno, con el tiempo pues nos hicimos muy amigos de sus hijos, de sus nietos, y pues conociéndolo cada vez más era, como bien lo describió el doctor Romeo, una persona extraordinariamente generosa. Y ahora me gustaría ver 2 videos cortos del maestro cuando nos dice que son las noticias de la aceptación del caballo, para hacer el caballo y de la exposición de Abu Ghraib. No sé si lo podamos ver. Bueno, ahorita lo vemos. Aquí está. Muy contento de pensar que la ciudad de Monterrey quiere tener una de mis esculturas y vamos a hacer la forma de facilitar las cosas en forma que se pueda realizar este proyecto. Muchas gracias. Del pueblo y del gobierno de Nuevo León deseamos tener como una parte importante de nuestro patrimonio cultural y escultórico urbano una obra del maestro Botero. Yo me sentía muy honrado y muy contento de que quedara una de las esculturas en un sitio público importante de Monterrey. Sería realmente una gran importancia que pudiera también ayudarla al mismo tiempo que la exposición. Monterrey recibió este miércoles a uno de los artistas plásticos. Bueno,
Esto sucedió en el 2006. Para el 2007, ya había pasado un año, pues buscando fórmulas de cómo conseguir el $1,000,000 para comprar el caballo, que por suerte pues ya Alejandro nos explicó la fórmula. Fuimos a verlo a París, el maestro Sebastián, el arquitecto Eduardo Aguilar, mi hija Florencia y yo. Y ciertamente el maestro nos ofrecía un gato hermoso, pero pues decíamos, ay, como que el gato no está muy bonito, pero pues no hace match con Monterrey. Hasta que bueno, ya en la reunión con él y las sugerencias de Alejandro, se decidió que fuera un caballo, acertadamente, que nos va muy bien el caballo. Pasa el tiempo y en el 2007, como ya bien lo explicó también Alejandro, el maestro tenía un compromiso de presentar una exposición en Berlín. Estaba incluido el caballo que le dieron el mejor lugar en la Paris Place de Berlín, que está precisamente frente a la plaza, a la puerta de Brandenburgo. Ahí estuvo el caballo 3 meses porque alguien quería comprar el caballo, que igualmente ese personaje, yo estuve en la inauguración de la exposición, bueno, mi hija y yo, y él vino conmigo y me dijo, oye, me dijeron que ese caballo es tuyo. Y les dije, pensé, ¿hay alguien más de Monterrey aquí? Pues no se veía nadie. Digo, pues sí, es de Monterrey y yo soy de Monterrey, pues sí, es mío. Y me pregunta, ¿lo vas a poner en tu jardín? Le dije, pues sí, lo voy a poner en mi jardín. Y me dijo, te lo compro. Digo, no, pues no te lo puedo vender porque pues ya es un caballo que ya está figurado para el jardín a donde va. Y este hombre, pues sí, o sea, se quedó con esa intención enorme de comprar el caballo, que seguramente si se lo ofrece, se lo puede comprar. Espero que no. Bueno, esto, después de esa exposición que se alargó, que se inició en septiembre, para diciembre de ese mismo año es cuando viaja al taller del maestro que estaba en su taller de fundición que estaba en la ciudad de Pietrasanta, en Italia. Se va, lo embalan y sale del puerto de La Spezia, primero a Veracruz y luego ya llega a Altamira, a donde se recoge el caballo, que ya viene por vía terrestre, que llega. El caballo es la obra más mencionada y publicitada en la historia de las obras de Botero. El caballo se ha reproducido en cientos de periódicos, decenas de noticias en electrónicos, ya no se diga el internet, pero ese es así como un récord. Para ese mismo tiempo, en el 2007, hubo una reunión con el gobernador González Parás en la ciudad de Ixtapa con el maestro Botero, y es cuando el gobernador le pide al maestro la exposición de Abu Ghraib, que para entonces estaba en Milán, y después iba a hacer un recorrido a Washington, luego vendría a Monterrey, y luego se fue a Suiza, y luego finalmente el Museo de Arte de la Universidad de California, la Universidad de Berkeley, recibe en donación las 82 piezas que el maestro hizo con relación a todo el tema de Abu Ghraib. Actualmente están en exhibición 40 piezas, el resto las mueven, porque pues es una exposición enorme de 82 piezas y los cuadros son enormes. Hay óleos, dibujos y acuarelas. Eso es lo que sucedió con el caballo y la exposición. Le estoy abreviando porque sé que se tienen que ir, pero podría continuar con lo que en el invierno del 2007 la universidad le informa al maestro la decisión
del Consejo Universitario que en la sesión celebrada el 11 de diciembre se acuerda otorgarle la distinción académica de honoris causa como reconocimiento a su extraordinaria contribución al arte universal. En el acta número 9, 2007-2008, se lee: pintor, dibujante y escultor colombiano, reconocido a nivel mundial, en el que la monumentabilidad, el humor y la ironía y la ingenuidad se combinan con un admirable dominio del oficio y gran talento. Y para dar cumplimiento a este acuerdo, el rector le pone el birrete y el gobernador le da el documento. Es así como la universidad en este mismo teatro le otorga el doctorado honoris causa al maestro. Él tuvo 3 eventos aquí muy importantes, pero también tuvo otro muy generoso de su parte, que fue visitar el Instituto Nuevo Amanecer, en el cual donó 3 piezas, 2 dibujos inmediatamente que hizo con los niños y otro más que enviaron. Y además, esto es algo que a mí me causó así mucha emoción. El maestro, cuando visita este instituto y que ve que el Instituto Nuevo Amanecer tiene 500 alumnos con parálisis cerebral, él estaba tan conmovido que le pregunta a Lili Martínez, la presidenta del instituto, le dice: ¿yo puedo donar? Y Lili le dijo: sí, claro, maestro. El maestro se sienta, saca su chequera y le hace un cheque por $100,000 para el instituto. Lo digo esto porque el maestro era muy generoso. En sus exposiciones, la gente cuando venía y lo veía, hacía filas para estar cerca de él, y él estaba ahí saludando y saludando hasta que alguien venía y ya se lo llevaba, porque el maestro podía saludar a todos, pero pues no era posible, también su edad había que cuidarlo mucho, ¿no? Y venían personajes importantísimos. Él en su exposición en China, que aquí vino el presidente de China con él a saludarlo. Entonces dices, wow, o sea, el maestro lo saludaba igual que al museógrafo, al visitante, ¿no? Era tremendo. Y estando precisamente en China en el año 2016, yo siempre le preguntaba al maestro, bueno, mi hija y yo, ¿cuándo nos va a donar algo a Monterrey? Y él siempre decía, ya veremos, ya veremos. Pero en Shanghái, justamente en su exposición para el Museo de Arte Moderno de Shanghái, le preguntamos, maestro, ¿cuándo va a donar algo para Monterrey? Y él dijo, sí quiero donar algo para Monterrey. Luego hablamos. Estamos hablando del 2016. Y siempre, cada vez que había oportunidad, pues pasa el 2017. Finalmente, hasta el 2018, le escribo un correo, lo saludo y le digo, maestro, le recuerdo que tenemos un tema pendiente. Y me voy a permitir leer los correos que son 3, muy breves, y lo que él dice. El día 6 de agosto del 2018, bueno, le escribo, lo saludo, y él me contesta el día 18 de agosto y me responde, con calma buscaré una obra que pueda donar. El día 28 de agosto, él me escribe, querida Rosy, estaré en Grecia hasta finales de octubre. La información sobre la obra que donaré está en Mónaco. Tan pronto esté allá, me ocuparé del asunto. Con abrazo para ti y Floren, Fernando. En septiembre del 2018, bueno, necesitamos al maestro, pero eso no importa. El miércoles 10 de octubre del 2018, a las 10:09:41, escribe el maestro. Querida Rosy, como prometido, aquí te estoy enviando la imagen del cuadro que he decidido donar a la Universidad de Nuevo León, como me lo pidió Floren. Yo me encargo del empaque y el transporte hasta llegar hasta Monterrey y ustedes se encargan de nacionalizarlo y asegurarlo. Como es un regalo, no voy a mencionar el precio real. Lo aseguren por lo que ustedes decidan. ¿A quién y dónde se debe enviar la obra? Quedo en espera de tus noticias. Un abrazo con cariño, Fernando.
Fue así, tuvimos que evaluar, pedir una valoración del cuadro porque para internarlo y nacionalizarlo, etcétera, etcétera. Pedimos esta valoración a Christie's, a la casa de subastas, y nos dieron un costo de $1.300.000. Esa fue la donación como del maestro Botero para la Universidad de Nuevo León. Y bueno, por último, para concluir, me gustaría decir o destacar la importancia de contar en nuestro patrimonio cultural con Caballo y Arcángel, obras que nos ranquea en el ámbito internacional, como el Hermitage en San Petersburgo, Campos Elíseos en París, Park Avenue en Nueva York, la Rambla en Barcelona, la Plaza del Comercio en Lisboa, las pirámides de Giza, la Plaza de la Señoría de Florencia, el Gran Canal de Venecia, Hong Kong, Dubái, Madrid. La razón, 2 excepcionales piezas del maestro Fernando Botero. Su legado es de gran importancia a nivel artístico y cultural en el sentido de que fue una persona que innovó y también diría que dejó una enseñanza en términos de la filantropía. El maestro donó más de 700 obras entre pintura y escultura propias y de otros artistas. Fernando Botero Angulo tuvo 2 hermanos, 3 esposas, 4 hijos, 7 nietos y 9 bisnietos. Contaba con 6 estudios de trabajo, uno en Río Negro, Colombia, Nueva York, París, Pietrasanta, Bari y Mónaco, donde la mañana del 15 de septiembre, a la edad de 91 años, igual que Tiziano, pintó su última acuarela. Y bueno, para terminar, quisiera terminar con una frase extraordinaria del maestro que dice: el arte es un poderoso árbol de hondas raíces. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy, muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, doctor Romeo, por sus intervenciones y sus comentarios de la experiencia que tuvieron con el maestro. Yo nada más podría platicarles un poquito yo recuerdo, ya era yo maestra de aquí de Artes Visuales cuando le dieron el honoris causa, estaba la maestra Hilda Gutiérrez como directora, y sí recuerdo que fue toda una fiesta para la Facultad de Artes Visuales porque fuimos en el consejo, pues Artes Visuales era el que proponía, digamos, que se le otorgara este reconocimiento, y recuerdo haber sido invitada junto con alumnos y todos los profesores de la comunidad de Artes Visuales al Teatro Universitario. Creo que fue a finales de enero del 2008 cuando se realizó esta ceremonia, y la verdad me uno a los comentarios que hacían ahorita del maestro, porque sí era una persona muy generosa, muy sencilla. Recuerdo haber estado tras bambalinas en el teatro porque estaba pues toda la gente ya ubicada en el Teatro Universitario listo para la ceremonia, pero a los de Artes Visuales nos invitaron a la parte de atrás del teatro para saludarlo, convivir con él, y la verdad es que se lo tuvieron que llevar porque ya era hora de la ceremonia, porque él quería continuar platicando con los estudiantes que estaban en aquel entonces, los maestros, a una persona muy accesible, con mucho cariño a la universidad. Y después, cuando se instaló la cátedra, en la primera emisión que vino Fernando Botero, su hijo, sí nos mencionó también que su padre siempre le tuvo un cariño especial a la ciudad de Monterrey y muy especialmente a la Universidad de Nuevo León. Entonces creo que es algo que se queda para siempre para nosotros. Ahora sí ya es un legado porque ya no lo tenemos físicamente en el mundo, pero nos dejó muchas enseñanzas, muchas críticas también, mucho pensamiento, muchas cosas que compartió con todo el mundo. Entonces creo que debe de llenarnos de orgullo mantener esta cátedra año con año para seguir recordando su memoria, sus frases y sobre todo esa generosidad que siempre lo caracterizó. Entonces, como un gran exponente del arte latinoamericano, el maestro Botero pues queda para siempre, y más con las obras que nos deja de manera pública,
porque bueno, ojalá que algún día tengamos la oportunidad de visitar alguna de sus exposiciones, porque sus hijos se encargan de continuar con el legado y llevarlo por el mundo, pero al menos aquí en Monterrey pues tenemos esas 2 piezas de manera gratuita. Realmente eso es algo que debemos valorar, que debemos visitar, que debemos conocer y que debemos de compartir con la gente que de repente viene a Monterrey y no sabemos a dónde llevarlos, o llévenlos a Colegio Civil para que conozcan el Arcángel, llévenlos a la Macroplaza para que conozcan el caballo, que son 2 piezas muy importantes. Muchísimas gracias. Vamos así, digo, yo sé que ya el tiempo está sobre nosotros, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario que tengan para alguno de nuestros panelistas, así de manera rápida. Me voy a permitir leer el texto de las constancias, son iguales para cada uno de nuestros invitados. La Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Artes Visuales, otorga a Romeo Flores la presente constancia por su valiosa participación dentro del panel de invitados de la Mesa de Diálogo Magistral, el legado del maestro Botero en Nuevo León, como parte de las actividades de la 4ª edición de la Cátedra Arte Latinoamericano Fernando Botero. Alere Flaman Veritatis, Monterrey, Nuevo León, a 21 de febrero de 2024. Es igual para la maestra Rosy Loyola y para el ingeniero Alejandro Palacios. Déjenme, voy a entregar de uno por uno.